Bueno, lo que decíamos es que el presupuesto es una institución que siempre ha estado bastardeada porque cuando tenés inflación tampoco se llega a cumplir, claro. Pero lo que nosotros debemos aspirar es a tener un país normal. Un país normal tiene presupuesto, un país normal no tiene inflación, un país normal tiene seguridad, digo, o sea, esas son las cosas que planteábamos en el PRO y en las que vamos a estar siempre, es hacia la normalidad de la Argentina. Normalización que es casi revolucionario. Aldo Bram, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hay que tener en cuenta que en una democracia republicana lo que hay que tener es un presupuesto, y los presupuestos es cierto que los manda el Poder Ejecutivo al Congreso, pero es el Congreso que es el que representa a los contribuyentes, el que tiene que autorizar los gastos que están ahí y los pueden cambiar también. Acá el problema que creo que ha surgido es que algunos en el Congreso piensan que se pueden seguir aprobando presupuestos que tienen déficit, o como sugirieron algunos legisladores, ¿por qué no aumentamos la cantidad que se va a recaudar de impuestos? Entonces podemos aumentar el gasto sin que haya déficit. Se olvidan que eso es una estimación, ¿sí? Lo otro que se olvidan es que la presión tributaria en la Argentina es fenomenal. O sea, acá no solamente no se trata de no subir, no tener un presupuesto con déficit, sino además de no seguir aumentando el peso que tiene el Estado sobre el aparato productivo. Con lo cual, si uno logra eso, que es lo que pedía el presupuesto que mandó el Poder Ejecutivo, lo que puede hacer es asignar el aumento de la recaudación por la recuperación económica a bajar la presión tributaria. Si no, seguimos con la misma historia de no bajamos nunca los impuestos. Y claramente, si la opción es tener un presupuesto con déficit o tener un presupuesto en el cual seguimos aumentando el peso del Estado sobre el aparato productivo, la verdad es que no deja más solución que no tener presupuesto. Pero eso es coincido con la diputada, es una anormalidad, pero porque en la legislatura hay demasiados legisladores anormales. Bueno, pero no se bajó realmente a debate, no hubo mucha predisposición tampoco de negociación del gobierno. O sea, en otro contexto, creo que por ahí se hubiera sentido con necesidad de negociar, y en este caso prefirió directamente seguir así en este limbo presupuestario, que no es lo ideal, especialmente en un año electoral en el que vamos a tener que estar atentos de que no se hagan cosas raras, ¿no? Porque digo, por ahí alguno se tienta en dar cosas a distintos grupos o provincias. No, ya ha dejado claro que este año no va a subir el gasto, a pesar de ser un año electoral. Yo le invitaría a todo el mundo a revisar para atrás cuántas veces eso pasó con un gobierno democrático. Acá el punto es, yo coincido, hay que tender a ser un país normal en el cual tengamos un gobierno que gestione un presupuesto aprobado en el Congreso, pero también tenemos que tener legisladores responsables que entiendan la situación en la que está el país, que no se puede tener un presupuesto con déficit y no se puede seguir aumentando la carga del Estado sobre el sector privado, porque si no vemos lo que está pasando. O sea, es lógico que el sector privado productivo se queje del excesivo peso tributario que tiene que pagar. Y los proyectos que mandó a extraordinarias el Ejecutivo, ¿ustedes lo acompañan en general? Estoy pensando sobre todo en ficha limpia, estoy pensando en la reforma, eliminación o suspensión de las PASO. Bueno, estaba ficha limpia, estaba reiterancia, que es lo de la puerta giratoria, sí, para evitar que... Las penales son reiterancia. Espero que puedan aprobar eso. Juicio en ausencia, bueno, todas esas estaban convocadas, ley antimafias, estaban convocadas en una sesión el año pasado, en donde en parte el oficialismo no dio quórum. Obviamente nosotros lo convocamos a esa sesión y no tuvimos quórum. Obviamente esas se van a acompañar, estaban ya previstas. Después hay otras más, hay una de quebrantos que tiene unas cosas técnicas que no... Esa es la más complicada, ¿no? La de quebrantos. Que no cierra porque no termina siendo una solución real, porque puede generar algunas cuestiones más de que te puedan seguir haciendo juicios. Pero después están las pasos en las que acompañamos también la suspensión. Así que, digo, en ese sentido hay un acompañamiento. Y ficha limpia también me dijiste, ¿no? Sí, ficha limpia, lógico. ¿Es clave que se aprueben las extraordinarias para el gobierno en materia económica también? Digamos, que genere un camino, así como se hablaba el año pasado a esta altura, de que el gobierno pueda tener su ley, ¿no? El DNU y luego parte del paquete que se aprobó.
¿Es indispensable? En la medida que el gobierno muestra que tiene capacidad de gestionar, siempre es buena señal, ¿no? Ahora es lógico que en el Congreso se discuta en qué medida esos proyectos son buenos o malos. Yo con algunas de las cosas que se están presentando ahora no estoy de acuerdo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la eliminación y peor todavía la suspensión de las PASO. Me parece, desde un punto de vista institucional, un error gravísimo. Eso habla de una dirigencia política que define cómo vamos a votar los argentinos según la conveniencia del momento, no si las PASO son buenas o malas. Yo creo que si hiciera un cambio yo, primero lo haría para las siguientes elecciones, eso es institucionalidad, y por ahí yo no eliminaría las PASO, pero eso es toda una discusión, sino simplemente la O de las PASO, que sea obligatoria. Claro. Pero no tiene nada que ver con la economía. Claro, pero acá lo que ellos discuten es que las PASO lo que genera es un dispendio económico muy grande. Pero si está mal, lo eliminemos. ¿Por qué lo suspenden? Claro, es que la idea es eliminarla, pero no llegaban con los votos. Claro, no estaban todos los votos, pero además en una semana tampoco, porque la ley esta también incluye otras cosas que son más sofisticadas, financiamiento de partidos políticos, que no se pueden dar en un debate de una semana, y además, como dice Aldo, hay un consenso de que en año electoral vos no haces modificaciones a la regla electoral, con lo cual, bueno, entonces tampoco tendríamos que votar ficha limpia. Bueno, eso porque si en año electoral no hacemos un cambio... Nosotros lo habíamos propuesto en diciembre del año pasado, ¿no? Claro. Pero no tuvimos la opción. Ya lo sé, pero digo, si es por eso, ficha limpia tampoco debería votarse. Porque hay candidatas o candidatos posiblemente que no puedan hacerlo. No, pero digamos, la realidad también es que la sentencia... Bueno, no me parece, pero digo, nosotros lo propusimos el año pasado. Ya lo sé. Y no tuvieron quórum en 2 ocasiones. A ver, las PASO fueron puestas por Néstor Kirchner para dirimir internas, pero hoy las internas se dirimen de otro modo también, Aldo, me parece. Bueno, pero nosotros somos un país que hace... ¿Cuánto que tenemos democracia, no? ¿40 años? 42 años. Sí. Muy poco llevamos de democracia. Tenemos que aprender a elegir nuestros candidatos y además tener la oportunidad de ir aprendiendo que por ejemplo, uno también elige a la gente que está en las listas, que no se eligen porque 4 tipos se pusieron en un partido de acuerdo para determinar quiénes son los candidatos. Ahora, yo no discuto que haya gente que quiera eliminar las PASO, pero discutamos eso, ¿hay que eliminarlas o no? Y si las eliminamos, tiene que ser desde la siguiente elección, no para esta elección. ¿Y por qué? Porque eso justamente estamos haciendo algo porque nos conviene para esta elección. Bueno, peor todavía si me decís que la vas a suspender. El gobierno quiere clarísimo eliminarla. Que lo estás haciendo porque querés... Perdón, el gobierno quiere eliminarla. Sí, yo no llegan los votos para eliminarla. Pareciera como que la impresión que tengo es que las PASO quedaron obsoletas en este sistema. Yo me pregunto, se supone, entre comillas, la mejor democracia del mundo, la de los 250 años interrumpida, la de Estados Unidos, la que se estudió, Alexis Tocqueville, etcétera, etcétera. Ahora, ¿tienen PASO? Tienen primarias, que es lo mismo. Tienen primarias, bueno. Bueno, pero de vuelta, mi punto simplemente es ese, ¿no? O sea, yo la verdad es que creo que cualquier modificación tiene que ser porque decidimos, bueno, las PASO son malas, hay que eliminarlas, no suspenderlas. Bueno, eliminémoslas y para las siguientes elecciones. Es una discusión abierta. Hay reforma política en marcha, pero también hay temas de combustible, Lourdes. Sí, así es.